Bien, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, me gustaría agradecer la invitación para participar en esta jornada, en este congreso, que es desde luego un lugar de aprendizaje y de puesta en común de un tema que interesa mucho, de ahí la presencia masiva de asistentes, lo cual hay que agradecer desde el lado de acá. Por supuesto, profesor José Ramón, quiero dar las gracias especialmente, no sé si se me ha pasado por ahí, y bueno, soy yo el profesor de la universidad del que hablaba nuestro querido José Luis al principio, que venía a hablar sobre el papel de la Dirección General de Registros de Notariado o la intervención en relación con el reglamento de asociaciones. Bueno, nada, evidentemente con todo el cariño del mundo, simplemente por circunstancias, en realidad mi compañero hoy se encuentra en otro congreso y por eso he asumido yo pues la responsabilidad de un poco, en primer lugar, preparar el tema y presentarlo, pues encantada en este entorno donde además me he reencontrado con antiguos compañeros. Dicho esto, que era sobre todo lo primero que quería comentar, no sé por qué no sale la presentación. Prometo que voy a ser breve. Y la brevedad y el respeto, que vaya por delante, viene de la mano de que, primero, la libertad en este caso está muy marcada claramente porque no soy notaria, tampoco soy registradora de la propiedad y desde hace un tiempo he dejado el ejercicio de la profesión de abogada y me he pasado directamente a trabajar a tiempo completo en la universidad, con lo cual lo hago primero desde el respeto y segundo desde esa libertad de poder leer, buscar y sobre todo continuar el hilo de cierta crítica que ya se ha iniciado esta mañana con nuestro querido profesor respecto al papel de la Dirección General de Registros Notariados en cuanto a la interpretación y aclaración a través de sus resoluciones sobre la aplicación del reglamento que hoy aquí nos reúne. ¿Vale? Bien, dicho esto, mi intervención va sobre tres ejes, entre otras cosas porque es retomar una idea que ya se ha lanzado esta mañana. En segundo lugar, por razones de tiempo, no puedo hablar de todas las resoluciones que me gustaría. Es más, ayer, revisando las que me había impreso, porque hice una selección para la exposición y para la carpeta, encontré una más del año 2016, que si me da tiempo, por lo menos quisiera comentarla, pero básicamente, en aras del tiempo voy a englobar esas líneas de actuación sobre la base de tres de los periodos fundamentales en los cuales la Dirección General se ha recreado a través de sus resoluciones en la primera etapa con la puesta en marcha y la efectiva entrada en vigor del reglamento, una segunda etapa de acomodo y una tercera etapa que he definido, digamos, desde el año 2017 para acá, cuando ya empiezan a matizar los argumentos dados en las respuestas a los diferentes recursos que se les presentan. Dicho esto, bien, teniendo en cuenta que las sucesiones transfronterizas, esa conexión se puede constatar desde diferentes ámbitos, no solamente por la nacionalidad del causante, del fallecido que haya tenido como última residencia España, sino también en los casos en los que un español se ha ido fuera y desde allí, pues lógicamente ha hecho o no ejercicio de su libertad de testar. Yo, dentro de esta selección, he intentado, para guiar un poco la exposición, poder comentar y sobre todo dar pie a que personas con mucha más información que yo puedan exponer aquí las dificultades por las que han ido atravesando en el ejercicio de la actividad profesional en este ámbito. Me voy a referir básicamente a aquellos supuestos dentro de ese gran conjunto a los que les resulta de aplicación el reglamento, insisto, de carácter transnacional, sucesiones transfronterizas, como las queramos llamar, aquellas que hacen referencia específicamente a extranjeros con intereses en nuestro país, o intereses en España, bien intereses personales, bien intereses patrimoniales. Sobre todo para que eso me dé pie a hablar de la tan traída a cuenta de las asociaciones de los británicos en España, teniendo en cuenta el alto porcentaje de resoluciones que genera pues, la intervención notarial y posteriormente registral en los ámbitos que nos ocupan. Y bueno,
un poco también por continuar con el hilo del profesor José Luis Iglesias, tocar la manera en que se ha tratado el tema del envío, que por cierto ahí aparece un error, la resolución es del 4 de julio del 2016, no del 2018 obviamente, porque a esa fecha no hemos llegado, y algo de orden público. Sí, un poco esos son los temas. En primer lugar, me gustaría referirme a una cuestión multitratada y muy criticada en función de la utilización masiva, quizás demasiado repetida, que desde la Dirección General se hace respecto a la interpretación de cuándo y cómo se aportan los documentos extranjeros relativos a actos de última voluntad. Hay una de las resoluciones que están en la carpeta, que es de José Nieto, notario don José Nieto, que no conozco personalmente, no tengo el gusto, no sé si está en la sala. ¿Está? Bueno, que además es ponente en la jornada, en la tarde, en la mesa de la tarde. Bueno, básicamente se trata de poner en cuestión el requerimiento de la aportación de este tipo de certificados extranjeros en función del cumplimiento de la normativa que organiza la actividad de los registradores cuando ya se ha producido pues, la aceptación, manifestación de la herencia, bien testada o no, ante notario. Bien, esto ha dado lugar a diferentes recursos, tanto interpuestos por los notarios mismos como por las personas interesadas, que en definitiva, desde el punto de vista tanto de algunos notarios como es el recurso que si tenéis oportunidad de leer, que por razones de tiempo aquí no puedo reproducir, de don José Nieto, pues alega una serie de argumentos en contra de la necesidad de aportar este tipo de documentos extranjeros cuando en realidad la sucesión está totalmente conectada tanto con el territorio español como con la legislación española, es decir, cuando le resulta aplicable el derecho español, cuando hay conexión total entre ius, foro, es decir, está totalmente conectada con nuestro derecho de sucesiones desde el punto de vista de la ley que le resulta aplicable a la sucesión. Por otra parte, una de las grandes dificultades que se aprecia en la lectura de estas resoluciones emitidas por la Dirección General es que esta solicitud, que ellos denominan indiscriminada también, hay un artículo muy interesante que os recomiendo, de un notario gallego, así como de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde hablan de la indiscriminada petición de este tipo de documentos, pues el carácter indiscriminado de esta petición por parte de la Dirección General y de la repetición en esa insistencia de presentación va más allá de las sucesiones que tienen como base un testamento e incluso en aquellas que no lo tienen. Es decir, por el solo hecho de que se encuentre aparentemente conectada en virtud de la conexión de nacionalidad con las leyes de otro Estado. Y así ha dado lugar a varios pronunciamientos en relación tanto con británicos, como la que trae a cuenta de la resolución en contra del recurso que interpuso el notario que antes comentaba de fecha 13 de octubre, que era el caso de una señora francesa cuya vida, residencia y bienes estaban totalmente conectados con España, y en definitiva para permitirnos concluir, como luego reafirmaré al final, que tal y como saben los notarios, mucho mejor que la que habla, que en realidad lo que ha hecho es estudiar a fondo una lectura transversal del conjunto de resoluciones, esto se ha venido a matizar a partir del año 2017 para acá en la resolución que hoy, entre otras, por todas, que hoy tenéis en las carpetas, que hace referencia precisamente a lo que llamamos matizando la doctrina, porque finalmente la Dirección General de Registros y Notariado dice, bueno, vale, vamos a entender que no es necesario aportar este certificado de última voluntad del país de nacionalidad del causante, teniendo en cuenta que lo limitaremos a aquellos casos donde no se aplique la ley española. Es decir, si el caso está totalmente, la situación está totalmente conectada al derecho español, no lo vamos a pedir. Basta con lo que formalmente se requiere
en la normativa interna, que es la aportación del certificado de últimas voluntades español. ¿Correcto? Bien. Es evidente que hay una serie de lagunas en la interpretación y que se han puesto de manifiesto, bueno, a lo largo de la mañana desde diferentes perspectivas. España no está ajena a eso, con la diferencia de que a través de la Dirección General se pueden visualizar en resoluciones a las que todos tenemos acceso, pero ni más ni menos es un poco el reflejo, y por eso no me voy a extender demasiado, voy a hablar solo de dos cuestiones más, para que si alguien quiere poner aquí en común pues las experiencias que ha tenido y dispondríamos quizás de 5 minutitos al final que lo haga, porque creo que es mucho más enriquecedor. Pues bueno, las lagunas hacen referencia no solo a cuestiones de ese tipo, sino también hasta cuándo medimos con efecto retroactivo esa elección de ley de la profesión iuris del artículo 83 respecto a la determinación o elección conforme a esa ley que hubiese podido elegir en su momento la de su nacionalidad o de cualquiera de ellas el causante. Sobre esto, igualmente hay toda una secuencia de interpretaciones donde de forma confusa, como decía el profesor José Luis Iglesias, se emplea el término entrada en vigor, aprobación, de manera indistinta. Es más, con anterioridad al 17 de agosto del 2015 ya se vinieron emitiendo resoluciones en las que se hacía referencia, obviamente, al contenido, para interpretar, para ajustar el fallo en los fundamentos de derecho al contenido de del reglamento de sucesiones del que estamos hablando. En relación con el orden público hay una resolución muy interesante que bueno, la he traído aquí para comentar, que viene de la cuestión de una familia de origen iraní establecida en España, donde el señor fallece y conforme al derecho islámico que se aplica en este caso, habiendo elegido su ley personal, deja pues los bienes, en este caso se trata de naturaleza inmobiliaria en España, a favor del hijo varón, tiene una hija y un hijo, a favor del hijo varón, por supuesto el doble respecto a la chica. El registrador de la propiedad se niega, de calificación negativa, porque el orden público español, en virtud de lo recogido y de lo ahora incorporado a nuestro derecho interno a través, desplazando el Código Civil a través del reglamento, pues impide que se pueda actuar en sede de discriminación por razón de sexo, edad, religión, como sabéis perfectamente. Bueno, aquí no es tanto el detalle, que es obvio que hay una tensión al orden público, sino en el contenido de la resolución, porque tampoco vamos todo el rato a criticar en un sentido negativo el contenido de las resoluciones en relación con el reglamento. Bueno, aquí, si se quiere, hay una interpretación y se han dedicado, el técnico que lo haya preparado, bueno, pues hacer un repaso a lo que se entiende por orden público desde el punto de vista del nuevo orden público en materia de sucesiones, el desplazamiento que se hace respecto a la norma de orden público en derecho internacional privado, en particular para el ámbito sucesorio, sabiendo que tenemos una cláusula general con una serie de provisiones específicamente para los casos comprendidos en el artículo 22 en relación con la elección del hijo. Y ahí digamos que hay un trabajo técnico que sirve para guiar otras cuestiones, pero realmente yo soy de la opinión y coincido con otros profesores y expertos y notarios que ya han hablado de este tema. En realidad el orden público, cualquiera sea la materia y el ámbito en el que nos encontremos, es esa pequeña puerta que limita esa buscada unidad a la que aspira el reglamento. Entonces, esa es una puerta que sigue estando ahí para que los Estados, en función de la protección de su propio orden público o del orden público, del respeto del orden público de un Estado miembro, pues lo activen y por tanto en ese sentido se pronuncien. No sin antes dejar de comentar que en particular en este caso hace referencia al uso discrecional y al carácter limitado de la aplicación de esta cláusula. Entre tanta cuestión negativa, ya voy terminando, luego está el tema del reenvío,
habíamos hablado esta mañana el profesor José Luis y yo para, bueno, en fin, la idea era que en este momento él iba a intervenir para comentar la parte de su exposición que no pudo hacer esta mañana, pero en realidad esta resolución, aquí también sale en la versión tanto en inglés como en castellano, lo siento, 2018, del 4 de julio del 2016, a pesar de que desde la Dirección General se entiende que el reenvío no puede ser aplicado porque trae como causa igualmente una presentación una negación de calificación que trae como causa el fallecimiento de una persona de nacionalidad británica, aunque al final el pretexto es no se aplica el reenvío porque habiéndose hecho elección de ley previa, por tanto, professio iuris, entendemos que se aplica el derecho español por coincidir con la ley de la residencia habitual del fallecido al momento del fallecimiento, pues entonces, de todas maneras, aplicamos el derecho español. Un poco muy a grandes rasgos es lo que viene a decir al final de la jornada. Pero bueno, hace un repaso igualmente por todas las cuestiones del reenvío en derecho internacional privado, pone sobre el tapete las dos sentencias más importantes del Tribunal Supremo en materia de reenvíos y sucesiones, y sobre todo lanza un mensaje a los notarios, que es lo que a mí me llama la atención, ¿no? En particular. Primero, desde la Dirección General se dice en estas dos resoluciones, tanto la del reenvío como la que hace referencia a ese cambio en la doctrina del año 2017. Los notarios estudian. Les manda a los notarios a estudiar y a informarse sobre el derecho extranjero, claro. Pero por otro lado, también se reconoce que es una materia complicada, se entiende que no tenemos o no contamos en Europa aún con un sistema informatizado desde el cual directamente el notario pueda tener acceso a toda la información con carácter transversal que permita conocer qué otras manifestaciones de voluntad anteriormente han hecho los causantes, y sobre todo se encarga de decir, recordamos desde aquí que tenemos que esforzarnos por erradicar ese concepto vinculado a la nacionalidad en la sucesión para cambiarlo por el de la residencia. Y en segundo lugar, tenemos que erradicar esa práctica habitual de los testamentos o de las disposiciones acumuladas, sobre todo cuando se trata de ciudadanos británicos, en virtud de que su ley sí que les permite, pues, testar sobre los bienes que se encuentran en España y luego, pues, allí, pues, libremente ejercer su derecho de estar de otra manera. Pues bueno, básicamente he traído esta a colación porque el tiempo sé que es breve, esto de ser la última es un poco complicado, ya estamos agotados y con ganas de ir a comer, pero yo preferiría, sobre todo, si le parece bien a la moderadora, que gente con ganas de comentar situaciones particulares, seguramente controvertidas, y pudieran hacer suyo estos 3 minutitos que nos quedan, porque es que no da tiempo para más. Gracias. Muchas gracias.